Buenos días, queridos hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias al Señor por esta nueva oportunidad de poder compartir su palabra. Saludo de una manera muy especial y cariñosa a cada uno de ustedes. Quiero también saludar a mis hermanos que están lejos en el sur, en Kewi, en Detif, en Liucura, a los que el Señor los levantó de sus lechos de enfermo. Pastor Juan, mi hermano Manuel, que están en recuperación. Estamos en oración para que el Señor les dé la fuerza y se recuperen completamente. Esta mañana vamos a compartir un tema que esperamos en el Señor sea para, en primer lugar, la honra y la gloria del Señor y también para nuestro crecimiento. El tema se encuentra en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 3. Y vamos a reflexionar desde el verso 1 al 18. Santiago 3, del 1 al 18. Vamos a orar. Amado Dios, estamos en su presencia en esta hora, dando gracias por su protección, por su eterno amor, por la misericordia con que nos ha tratado, Señor. Damos gracias porque nos sigue dando salud, vida, fuerza. El Señor Jesús no ha disminuido ninguno de su gracia, cómo ayuda, cómo levanta, cómo soporta. Damos gracias por esos beneficios, Señor. Y en esta hora queremos orar por tu palabra, pidiendo que sea una palabra que corra libremente entre nosotros, que cualquier impedimento, cualquier cosa que pueda impedir que llegue a los corazones, sea echado afuera. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar lectura al texto que yo les mencionaba, que está en el capítulo 3 de Santiago, del verso 1 al 18. La palabra del Señor dice así: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, sin contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto,
sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El Señor bendiga su palabra. Es un texto largo, mis hermanos, pero considero que es de tremenda importancia para los tiempos que estamos viviendo. Porque vivimos en un mundo que está cambiando rápidamente. Lo que hace un año antes era una novedad, una primicia, hoy ya ha quedado obsoleto, porque han salido nuevas informaciones, nuevas tecnologías, nuevos modelos. Las personas vivimos aceleradamente y queremos todo de inmediato. Esto origina demandas sociales por mejores servicios, por mejor seguridad, más recursos económicos, más libertades individuales. Estas demandas han originado inestabilidad y disturbios, porque no es posible responder de inmediato a ellas. Los modelos requieren cambios profundos. Si a todo esto sumamos nuestra condición de pandemia, es casi imposible pensar hacer proyectos hacia un futuro que nadie conoce ni puede vaticinar. De hecho, nuestra iglesia ha sido afectada en el trabajo que se ha hecho en las islas del sur. Está detenido y no sabemos cuándo podremos continuar por las restricciones sanitarias. Y en la vida diaria pasa lo mismo. Vivimos cada día igual que el anterior, sin poder planear lo que vamos a hacer mañana y menos el próximo mes. Creo que son pocos los que saben qué hacer, ¿verdad, mis hermanos? ¿Qué nos falta entonces? La respuesta a esta pregunta es que en general lo que falta es sabiduría a todo nivel. Sabiduría para interpretar los tiempos y sabiduría para enfrentar la realidad que vivimos. Entonces, de esta mirada surge el tema de esta mañana, la reflexión. ¿Cómo tener sabiduría para enfrentar la vida? Mis hermanos, el hombre de hoy es valorado por sus títulos académicos. Esto hace que él se esfuerce por lograr títulos de posgrado, doctorados, especializaciones y una gran acumulación de conocimiento. Todo esto es bueno y es necesario para una profesión, pero no es suficiente para tener una vida completa. Muchos de estos hombres y mujeres que logran reconocimiento dando entrevistas, conferencias, cursos, tienen vidas arruinadas por separaciones, por la soledad, por enemistades, envidias, incluso por las exigencias a las que se exponen. Tienen que consumir drogas. Esto demuestra entonces que hay una ausencia de una verdadera sabiduría y de un entendimiento de la vida. Hay una ausencia de la sabiduría que Dios desea para el ser humano. Nosotros, los hijos de Dios, entonces tenemos una gran responsabilidad de buscar esa sabiduría de Dios para vivir, porque es parte de su voluntad para nosotros. El conocimiento es necesario, pero necesitamos sabiduría para usarlo, puesto que un conocimiento sin sabiduría no nos permitirá nunca tomar buenas decisiones. Santiago nos advierte en los primeros versículos que leímos de uno de los grandes peligros que tenemos que evitar, que el apóstol llama los peligros de la lengua, porque son peligros que impiden que podamos vivir una vida con verdadera sabiduría, la sabiduría de Dios. En el verso 15, los versos del 1 al 6, Santiago dice que si uno es capaz de no usar su lengua para ofender de palabra, ese hombre sería un hombre perfecto y además capaz de refrenar todo su cuerpo. Porque la fe viva, la fe verdadera,
siempre se manifiesta y se hace visible cuando nuestra lengua está bajo control. La Biblia tiene innumerables citas respecto al pecado de hablar mucho, porque siempre el exceso de hablar nos pone en riesgo de hablar de más y caer en pecado. La lengua, dice la Biblia, tiene un poder que es como un fuego que puede encender todo un bosque, y también que es necesario ponerle freno, tal como se hace a los caballos, para poder controlarlos y dirigirlos a donde uno quiere sin resistencia. La lengua fue puesta por Dios en nuestro cuerpo para que demos alabanzas al Creador. Pero ¿qué pasó? El pecado hizo que se convirtiera en un terrible instrumento que usa Satanás. Y Santiago dice que ella misma, es inflamada por el infierno. El infierno viene a ser la fuente de energía que surte a la lengua cuando ésta quiere causar daño y dolor. Y en esos momentos decimos palabras como no te amo, te odio, eres un imbécil. Y tú, una tontita, una pobre tontita. ¿Les parecen palabras conocidas? Tristes palabras. Incluso con nuestra propia lengua hay personas que en un momento dan una orden y dicen, disparen. La lengua puede pronunciar palabras que dan muerte. Los versículos siguientes del 7 al 8 de Santiago capítulo 3, se nos dice que el hombre ha logrado domesticar y domar toda clase de aves y animales, pero que nunca ningún hombre ha podido dominar su lengua de manera total. ¿Por qué? Porque para eso el hombre necesita de una fuerza mayor, de una fuerza que no posee y que alguien debe proveerle. Esa fuerza que nos falta viene de Dios. Solo Dios puede hacerlo por el medio del poder de su Espíritu Santo. Entonces, esa imposibilidad de controlar nuestra lengua se resuelve. ¿Cuándo? Cuando nos sometemos completamente a Dios, a su voluntad, y permitimos que sea el Espíritu Santo quien empiece a guiarnos y a ayudarnos a controlar nuestro lenguaje. ¿Cuántos de nosotros, por años, antes de llegar a los caminos de Dios, hablábamos, injuriábamos, estábamos acostumbrados? No podíamos hablar sin incluir entre medio de ellas palabras soeces. Y cuán difícil fue eliminar eso de nuestro vocabulario. Los versos siguientes del 9 al 12 nos dice que cuando falta control en el hablar, eso trae consecuencias muchas veces que son lamentables. Porque lo que decimos mal se puede transformar en un obstáculo, no solo en nuestras relaciones con los demás, porque esas no van a prosperar. Porque palabras maldichas, palabras en un tono que no conviene, solo provocan distanciamiento y dolor. Pero no solo afectan las relaciones, sino que también se transforman en un obstáculo para nuestro propio crecimiento espiritual, porque Dios ya no nos va a bendecir. Las conversaciones sin control es un proceso. Primero se cae en lo superficial y sin sentido. Se hablan cosas sin sentido. Tallas por aquí, tallas por acá, haciéndose uno el gracioso. Y cuando se acaba el tema empieza el chisme, hablar de otros. ¿Te acuerdas? ¿Supiste? Son comentarios muchas veces que caen en ser comentarios malévolos acerca de las otras personas. Y eso hace que Santiago diga que de la lengua, con ella bendecimos al Señor y Padre, pero con ella también maldecimos a los hombres. Con nuestra lengua bendecimos, hablamos bien de Dios,
La hacemos un instrumento de alabanza. Y con la misma lengua maldecimos a las personas. Les deseamos males, adoptando una conducta que sin duda es detestable para Dios. Pensemos que el hombre a quien maldecimos con nuestra lengua, aunque es un hombre pecador, sigue siendo imagen de Dios. Aunque sea una imagen dañada y afectada por el pecado, eso es cierto. Pero siempre estará la esperanza de que por la obra expiatoria de Cristo en la cruz y por medio de la fe, ese hombre pueda llegar a nacer de nuevo y ser una nueva criatura por la intervención divina. ¿Qué dice la palabra? En 1 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nuestro pasado no influye. Todo eso hecho nuevo. La Biblia prohíbe maldecir a un semejante, y no solo eso, sino que ordena todo lo contrario. Recuerden en Romanos 12:14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. De una misma boca, dice Santiago, salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice el apóstol. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿puede acaso dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Pero miren, Dios no solo se complace con nuestras expresiones, sino también con nuestras acciones. Por eso, Santiago nos habla de una fe con obras. Y cuando él habla de sabiduría, no está pensando en cuánto conocimiento tenemos, sino que está pensando en cómo vivimos la vida. Y el equilibrio entre el hablar y el actuar es lo que debe caracterizar a los hombres y mujeres sabios para Dios. En el versículo 13, Santiago comienza ahora a hablar de nuestro comportamiento respecto a la sabiduría. Y lo hace con una pregunta. Esta pregunta intenta provocar en nosotros la reflexión. Él dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Verso 13. ¿Alguna vez has pensado si eres sabio en la forma como estás viviendo? ¿Eres sabio en tu relación con tu esposa? ¿Eres sabio en tu relación con tus hijos? ¿Eres sabio en tu relación con tus hermanos? ¿Y qué hay de ti mismo? Es una pregunta que nos lleva a otra pregunta. ¿Qué es la sabiduría? En la vida diaria es muy importante saber distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso, ¿verdad? Por ejemplo, necesitamos aprender a distinguir entre un billete falso y uno bueno. Y a veces eso es muy difícil, ya que necesitamos conocer muy bien el billete verdadero, ¿cierto? Entonces, es necesario que yo me pregunte en algún momento, ¿qué soy yo? ¿Cómo es mi vida? ¿Vivo como un billete falso, aparentado, que soy cristiano? ¿O vivo como un billete verdadero, como un verdadero creyente, un creyente que pasa la prueba de la verdad? El carácter del hombre sabio se prueba en las dificultades. Debo preguntarme entonces, ¿cómo reacciono frente a los problemas, a los contratiempos, a las dificultades de la vida? Las pruebas las permite Dios porque traen crecimiento y traen bendición a nuestra vida, siempre que permitamos que Dios nos guíe en todo. Él nos dará la sabiduría necesaria para actuar en forma correcta. El apóstol dice que si no tenemos sabiduría en algún momento, debemos pedirle a Dios. Eso requiere dar un paso de humildad, mis hermanos. ¿Qué significa eso? Significa que debemos abrir nuestro corazón para que Él pueda sentir lo mismo que está sintiendo el Padre Celestial, que está en medio de ese problema, en medio de nuestro dolor, en medio de esa prueba o de esa lucha. Mis hermanos,
La palabra dice que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala, y Él lo va a dar en forma abundante, sin preguntarnos si lo que hicimos estuvo bien o mal. Él nos va a dar la sabiduría, pero la condición es pedir con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, dice Santiago, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1, 5 y 6. Entonces, por medio de la prueba, la sabiduría divina se reflejará en nuestras acciones, en nuestro estilo de vida, en nuestras conversaciones. Y así podremos mostrar nuestras obras, todas esas obras, en sabia mansedumbre, dice Santiago. Esto es tremendamente importante, porque nuestras obras son fruto de nuestra fe en Dios. Y esas obras las hacemos para la gloria de Dios. No son para llenarnos de orgullo. No son para llenar de orgullo nuestro corazón. La humildad y la mansedumbre son las características de los ciudadanos del reino. La palabra dice, bienaventurados los mansos. Y son frutos del Espíritu. La humildad, la mansedumbre son frutos del Espíritu. Por eso no debemos ser arrogantes o presumidos por lo que hacemos o somos, sino que tenemos que ser modestos, sobrios ante los demás, porque la gloria solo es para Dios. ¿Cuántas veces contamos nuestros testimonios y en nuestro corazón aflora el orgullo? Yo estuve allí, yo hice esto, yo escuché y hice esto otro. ¿Y la gloria, quién se la lleva? Entonces, el enemigo está tan atento. Cualquier puerta que abramos, aunque sea lo mínimo, él inmediatamente pone su pie y empieza a entrar y empieza a aflorar su influencia maléfica. Versos 14 al 16. Una pregunta. ¿Cómo describe Santiago la falsa sabiduría? La sabiduría humana, la sabiduría terrenal. El verso 16 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, porque donde hay celos y rivalidades, allí hay perturbación y toda obra perversa. La arrogancia, el orgullo, siempre nos guían hacia la envidia, porque si hay alguien mejor que nosotros, o alguien que es mejor aceptado por los demás, van a venir los celos y la amargura. Y recordemos que ese fue el pecado de Satanás. Él quiso ser como Dios. Y de allí nacen las rivalidades, la contención y las divisiones que son tan frecuentes, lastimosamente, en el pueblo de Dios. Todo esto llega a constituir una negación de la verdad, una negación de la verdad del Evangelio, dice Santiago. Y empieza a describir esta sabiduría que viene de arriba, que no viene de arriba, que no es celestial, es terrenal. ¿Por qué dice que es terrenal? Porque está limitada a la tierra. Es animal, porque es practicada por el hombre carnal. Es diabólica porque es inspirada por Satanás, que él procura inyectar discordia, orgullo, vanidad y rivalidad en el pueblo de Dios. Verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, y empieza a describirla, es primeramente pura, o sea, sin doblez, limpia, sin segundas intenciones. Después pacífica. La sabiduría de lo alto ama la paz. Es amable y gentil, mirando siempre el bienestar del otro. Es una sabiduría benigna, siempre piensa y espera lo bueno, aunque las circunstancias
te muestren algo negativo, algo malo. La sabiduría benigna siempre va a pensar y esperar lo bueno. Es una sabiduría siempre llena de misericordia, porque se compadece del necesitado, y llena de buenos frutos, porque siempre hará obras de bondad. El verso 18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz. Los frutos de la sabiduría, de la verdadera sabiduría, de la que viene de la justicia de Dios, solo se pueden cosechar donde hay paz, donde no hay rivalidades, divisiones, celos ni hipocresía. Queridos hermanos, esta palabra, la palabra de Dios que esta mañana nos ha dado las claves para vivir con sabiduría las dificultades de la vida, tanto en el hablar como en el actuar. Pero qué difícil se pone vivir nuestra fe en un mundo que nos empuja a ser como Él. ¿Cómo podemos enfrentar el desafío que nos pone hoy Dios? Ser cristianos verdaderos, cristianos de verdad, no simuladores del cristianismo. Ser cristiano de verdad significa ir contra la corriente, y eso requiere esfuerzo, paciencia, valor. Y si eso lo tratáramos de vivir en nuestras fuerzas, nos vamos a cansar y nos va a parecer imposible lograrlo. Podemos decir que nos puede ayudar la oración, la lectura de la palabra, la reflexión. Todo eso es verdad. Pero la fuerza, la verdadera fuerza para lograrlo, está en nuestra unión con Cristo. La palabra nos dice que las fuerzas para vivir el cristianismo están en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 14:19. Hermanos, es Cristo, es solo Cristo. Solo de Él debemos alimentarnos para fortalecernos. Él dijo a sus discípulos, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Jesús es el alimento que trae la vida perfecta. Por eso debes acercarte a Él con plena conciencia de que serás alimentado de su gracia, de su amor, de su paz, de su valor, de su humildad, de su fuerza, de su propia vida. ¿Para qué? Para ser uno con Él en corazón y mente. Para ser uno en corazón y mente con Cristo. Porque Él sabe que aún te queda mucho por caminar, hermano querido, hermana querida. Hay mucho, mucho que caminar y que hacer en esta vida y que luchar. Y necesitamos fuerzas. Y Él es nuestra fuerza. ¿Cuántas veces has desfallecido, hermana, hermano, en las luchas, en las dificultades de la vida, por estar débil, por carecer de esa fuerza y de este alimento? Búscalo. Él te espera para abrazarte. Él te espera para levantarte, para sanarte y para darte esa vida nueva, plena. La vida que Dios tiene para ti. Por eso es necesario permanecer en Él, así como el pámpano se une a la vid. Y verás que pronto comenzarás a dar esos frutos preciosos. Seguir el Evangelio no es seguir una religión. Es tener una relación con una persona, el Hijo de Dios. Es simplemente conocer a esa persona y llegar a tener una relación única, íntima con Él. ¿Para qué? Para conocer su voluntad, para agradarle a Él, para buscarle a Él, para andar con Él, para honrarle a Él, para obedecerle a Él, para agradecerle a Él, para creer en Él, para hablar con Él,
para permanecer en Él, para aprender de Él y para estar a sus pies y disfrutar de su presencia. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. La victoria está cerca. Está junto a nosotros. Está en nosotros. Cristo. Solo Cristo. Vamos a orar. Te alabamos, Dios. Te alabamos, Señor. Gracias por tu sacrificio santo. Gracias por esa fuerza perfecta y completa que tú tienes para nosotros. ¿Cuántas veces hemos caído? ¿Cuántas veces nos hemos entregado? ¿Cuántas veces nos hemos ido y alejado pensando que no se puede más? Sin darnos cuenta, sin recordar que todo lo puedo en ti, todo lo puedo en Cristo, que me da esa fuerza que yo no tengo. Señor, pido para cada uno de mis hermanos, para aquellos que han escuchado esta palabra hoy día, que tú puedas manifestarte en sus vidas, en los momentos en que estén decaídos, débiles, tal vez ya con pensamientos de abandonarlo todo, tal vez en una lucha con Satanás que trata de derribarnos, pidiendo, Señor, que tu presencia los consuele, los levante, los fortalezca y los lleve a la victoria. Bendice a mi iglesia, Señor. Bendice a nuestro pastor, a su familia. El enemigo es a quien más ataca, con dudas, con debilidades, con cansancio. Señor, llénalo de esa fuerza, mi Dios. Llénalo de esa fuerza que tú tienes almacenada, disponible para nosotros. Gracias te damos, te bendecimos, Señor. Te amamos. Lo decimos todo en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Yo doy gracias por este tiempo. Lo siento, aun cuando no los veo. Que el Señor les bendiga. Gracias, Señor.